Queridos hermanos, es una alegría inmensa estar en este lugar, la casa de Dios, para dar inicio a nuestro culto divino. Nuestro Creador, el Señor, hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el 7º día, sábado. Lo bendijo y lo santificó. Hoy nosotros nos hemos dado cita en este lugar para adorar a nuestro Dios, para reconocerlo como nuestro Creador, para cantar himnos a su nombre, para escuchar su palabra. Quiero compartir con ustedes la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Quiero invitarlos a ponerse de rodillas para hacer una oración. Este momento sublime de hablar con Dios. Nuestro Dios Padre, tus hijos estamos de rodillas ante tu presencia, clamándote, Señor, para que perdones nuestras faltas, para que tengas misericordia con nosotros y que tu Espíritu Santo se pueda mover en este lugar. Señor querido, háblanos a través de tu siervo. Llénanos, Señor, de tu amor. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí y a todos tus hijos alrededor del mundo. Gracias, Padre, porque un día nos llamaste para pertenecer a tu pueblo. Al levantarnos de nuestras rodillas, que sintamos esa paz que solamente tú nos puedes dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, llegamos a un momento muy especial y muy hermoso. Quiero escuchar sus voces fuerte, con gozo y alegría. Vamos a cantar el himno número 107, Canto el Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gozó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio
Puedes ver la obra de sus manos, el universo completado está. Solo falta el sello del Señor. Es el día en que descansó. El Señor miró su obra, el Señor la contempló, concluyó que todo estaba perfecto. Contempló con gran ternura y la paz reinaba en Edén. El Señor del universo descansó. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, Dios, de corazón. Para el hombre fue apartado desde el día de la creación. Es el sábado divino de oración. Bendición para los hombres y promesa de amor. Es el día de mirar, oh Dios, tu creación. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a otro espacio de testimonios misioneros. Aquí estamos con dos amigos muy especiales que nos acompañan hoy, que nos van a contar acerca de un proyecto. Esta es la segunda parte del testimonio misionero que un tiempo atrás nos contaron. El pastor Polo Caupolicán Fuentes. Y ha traído también al hermano Reinaldo Moya, ¿verdad? Muy bienvenidos, Pastor Reinaldo. ¿Podrías resumirnos qué fue lo que estuviste haciendo en todo este tiempo, la campaña que se hizo, contarnos un poquito de cómo comenzó todo, dónde fue? Ok, perfecto. Nosotros la vez pasada dijimos que teníamos un proyecto misionero con hermanos evangélicos. Ahora que esta es la segunda parte del testimonio, queremos avisar que la campaña la hicimos, era para que durara más tiempo, pero solamente por cuestión de tiempo y gente lo hicimos 1 mes y medio. En realidad son 3 meses siempre. Y trabajamos con esta gente, gracias a Dios que nos dio un local frente a la iglesia evangélica. La municipalidad del lugar, la Junta de Vecinos, nos proporcionó un salón que queda frente a frente de la iglesia. Ahí estuvimos haciendo la conferencia y cuando nuestros hermanitos se reunían para el culto el domingo o durante la semana, en realidad quien se paraba en la puerta eran los ancianos a mirar por qué la gente se nos va al frente. Y venían prácticamente todos a escuchar la conferencia. Muchos de ellos aceptaron las cosas que decíamos. Hemos hablado de salud, alimentación, hijos, matrimonio, y después entramos los temas bíblicos. Y hemos hablado muchas cosas, hasta de profecía, como hemos tocado, y también sobre el sábado y el domingo, que son temas con nuestros hermanos evangélicos bastante controversiales. Muy bien. Y hermano Reinaldo, usted que también ha estado allí acompañando, apoyando, junto con otros hermanos también de la iglesia, seguro, toda esta campaña, ¿qué ha podido ver, qué ha observado, qué reacción hubo en estas personas, en nuestros hermanos también, que estuvieron allí escuchando? Muy bien. La campaña que hicimos, que está en Cañaveral 1, donde yo vivo, esa localidad que está a 50 kilómetros distante de Santa Cruz. Y bueno, la campaña que nosotros pudimos ver de que, como dijo el pastor Polo, que era para los hermanitos evangélicos. Entonces, la curiosidad de que ellos siempre, como a mí, ¿no? Uno despierta esa curiosidad, ¿por qué, no? Y de lo que no se había enterado. Entonces, gracias a la campaña, muchos hermanos evangélicos se enteraron de muchas cosas que están escritas en la Biblia. La verdad del sábado, por ejemplo. Especialmente el sábado. Entonces, tuvimos una plática con nuestro hermano evangélico, que es un amigo mío, muy amigo. Entonces, hablé con él acerca del sábado, porque el propósito de la campaña era para que toda la iglesia esta vaya a la conferencia. Pero lamentablemente el líder no fue. Pero gracias a Dios platiqué con él, él aceptó el día del Señor. Entonces oramos para que el Señor pueda dirigir su vida y pueda tomar la decisión. Y con respecto a las demás personas que asistieron, ¿pudieron ver ustedes algún indicio de aceptación, algún fruto en cuanto a bautismo? Mira, realmente, Nahara, nosotros hicimos el trabajo. Yo pienso que el Señor da los frutos cuando están maduros. Tuvimos 3 bautismos. Hay 8 personas que querían bautizarse, pero no podían por problemas de documentación matrimonial, de cosas así, que son esenciales. Entonces ellos se postergó su bautismo para una segunda instancia. Gracias a Dios, en esa campaña también la esposa de mi hermano Reinaldo tomó la decisión de bautismo y su cuñado. Entonces yo pienso que ahora, ya retomando el trabajo, que viene la segunda fase, vamos a cosechar lo que no pudimos cosechar al finalizar la campaña, porque en realidad la campaña termina cuando Jesús venga. Amén. ¿No es verdad? Seguro, sí, es así. Trabajamos, ¿verdad? Y los frutos los da Dios. Y qué lindo que hayan podido trabajar de esta manera, en este lugar, y seguramente que
que lo seguirán haciendo, ¿verdad? ¿Qué proyectos tienen a futuro en este lugar? ¿Continuar trabajando, así también como en otros lugares? ¿Qué les gustaría hacer? Bueno, siempre conmigo, lo que pasa es que yo con Dios me he comprometido a hacer la obra que Él siempre nos da, ¿verdad? Lo que nos manda. Y gracias a Dios, no solamente estos evangélicos, o esta iglesia nos acompañan, sino que otras iglesias también nos están acompañando. Hay una iglesia que está de Cañaveral a unos 3 kilómetros y otras hermanitos que son de otras iglesias también. Son unas 3 iglesias que nos acompañan. Y gracias a Dios estamos yendo, llevándole el mensaje y mostrándole con la Biblia acerca de Jesús, acerca del día y de muchas otras cosas que ellos todavía no se habían enterado. Amén. Qué lindo es este testimonio realmente de poder compartir el amor de Dios. Y realmente Dios bendecirá sus esfuerzos, sus frutos. Y también extendemos este llamado a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, que también si sienten el llamado de Dios en sus corazones, el amor de Dios ha transformado sus vidas, que puedan compartirlo con aquellas personas que los rodean. No importa el lugar donde estemos, no es necesario salir a trabajar a un lugar lejano, pero sí en el lugar donde estemos, el Señor nos llama a ser sus discípulos y a reflejar su amor. Que Dios los bendiga y que también este testimonio pueda ser de bendición para cada una de vuestras vidas. Oh Jesús, ven muy junto a mí. Oh Jesús, ven muy junto a mí. Mientras ando por el mundo, oh Jesús, ven muy junto a mí. En mis pruebas, ven junto a mí. En mis pruebas, ven junto a mí. Si las sombras me rodean, oh Jesús, ven muy junto a mí. En mis penas, ven junto a mí. En mis penas, ven junto a mí. Si en mi alma hay tristeza, oh Jesús, ven muy junto a mí. Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, visitas y personas que nos ven a través de las redes sociales en todo el mundo. Antes de comenzar, les invito a que inclinemos el rostro para comunicarnos con el Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento especial para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y que estés presente con tu Espíritu Santo y tus santos ángeles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Han traído todas sus Biblias? Vamos a ver varios versículos. Si quieren, pueden anotar también. El tema de este mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. Quiero ver con ustedes en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, una frase que dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Hace 2000 años? ¿Cómo podemos entender esto? Que hace 2000 años ya era el último tiempo. A ver, vengan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 17. Pues aquí Pedro recibe el poder del Espíritu Santo en Pentecostés y en su primer mensaje, allá en el versículo 17, en su primer mensaje, bajo el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, él menciona que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y Pedro aplica eso a su experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y ahí él dice, en los postreros días. También Pedro entendió que ya vivían en los postreros días, hace 2000 años atrás. Cuando este impresionante capítulo tiene también una segunda aplicación para el tiempo del fin, como sabemos, pero él ya lo aplicó para su experiencia hace 2000 años. ¿Cómo podemos entender esto? Ya es el último tiempo, dice Juan. Vivimos en los postreros días, dice Pedro. Ahora, si vamos al mensaje de Jesucristo y al mensaje también de Juan el Bautista, si buscamos juntos en Mateo capítulo 3, veremos que su mensaje era similar. Primero veremos en Mateo 3, versículo 2, el mensaje de Juan el Bautista. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando comenzó a predicar Jesucristo en el capítulo 4, versículo 17, el mismo mensaje. Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué impresionante. Hace 2000 años, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya es el último tiempo, vivimos en los postreros días. ¿Cómo podemos entender esto? De una manera muy sencilla, pues gracias a la profecía de la palabra de Dios se aclara esto. Si ustedes estudian Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, ustedes verán que ahí hay una secuencia de reinos y de imperios. En el capítulo 2, la secuencia de reinos es simbolizado a través de una imagen de metales. Comienza con la cabeza de oro que representaba Babilonia, brazos de plata, Medo-Persia, vientre de bronce, Grecia, y piernas ¿de qué? De hierro, y representaba Roma. Pero entonces en Daniel 2 vemos que ese cuarto y último metal, Roma, sufre una transición. Pues entonces hay la fase final de los 10 dedos en los pies y se añade un nuevo elemento. ¿Y cuál es el nuevo elemento? El barro. Pero el hierro continúa aún tras la transición, mezclado con el barro hasta el fin, pues la profecía termina con la roca, la piedra que cae y pone fin a la historia idólatra humana. Pues Dios presentó la historia humana a través de una imagen de metales,
demostrándonos que la historia humana desafortunadamente es una historia idólatra, pues todos los reinos e imperios sucesivamente eran idólatras. Pero entonces Dios dice que Él levanta su reino eterno. A ver, vean conmigo, tenemos que leer esto. Daniel capítulo 2, pues es demasiado importante para entender qué pasa después de la imagen de metales. Daniel 2, versículo 44. En los días de estos reyes, allá en la fase final de la historia humana, allá en la mezcla final de hierro y barro, dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá por siempre. Y luego viene la explicación de que la piedra que cae es la representación del inicio del reino eterno de Dios frente a todos los reinos de la secuencia de imperios humanos idólatras. ¡Qué impresionante! Y en Daniel capítulo 7, Dios repite la misma historia, pero con otra simbología, pues ahí Él repite la historia a través de las 4 bestias que salen del mar. La primera bestia, el león, Babilonia nuevamente. La segunda bestia, el oso, Medo-Persia. La tercera bestia, el leopardo, Grecia. ¿Y cuál es la cuarta y última bestia? La terrible y espantosa. Nuevamente, Roma. Roma es la cuarta y última bestia y perdurará hasta el fin, hasta el retorno de Jesucristo, solo que sufre la misma transición como en el capítulo 12, la estatua. Pues también la cuarta y última bestia, Roma, le crecen 10 cuernos en su cabeza, equivalentes a los 10 dedos de la imagen, y luego tras esa transición se añade un nuevo elemento, el cuerno pequeño, equivalente al barro de la estatua. Pues Roma sufre una transición de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Pero el hierro continúa hasta la venida de Cristo. Roma, tras esta transición, continúa hasta el retorno de Cristo. La cuarta bestia, la terrible, espantosa, continúa, como dice Daniel 7, hasta ser matado al final. La imagen destrozada y la bestia matada. La misma simbología en otras palabras. Vengan conmigo a Daniel capítulo 7, porque tenemos que ver cómo termina esta historia. Daniel 7, versículos 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero después, ¿qué pasará después? Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. El reino de Dios eterno que jamás caerá vendrá una vez que cae Roma en su segunda fase. Ahí mismo en Daniel 7, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a esta cuarta bestia, terrible y espantosa en su fase final. ¿Y qué pasa? Para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. ¿Qué esperamos nosotros? El reino eterno de Dios. Ahora sí podemos entender todos esos versículos que leímos al inicio. ¿En qué imperio de esta secuencia nació, vivió, murió y resucitó Jesucristo? En la cuarta, en el cuarto metal, en la cuarta bestia terrible, espantosa, en Roma, en su primera fase. Pues ahí estaban los soldados, los legionarios romanos que patrullaban las calles. Ahí estaba Herodes y Poncio Pilato gobernando y tenía a Israel
esclavizado, bajo tributo, como una provincia del Imperio Romano. Así que Jesús vivió junto con sus discípulos y apóstoles ya la cuarta y última bestia. Babilonia había caído, Medo-Persia había caído, Roma había caído, y por eso Juan dijo, ya es el último tiempo. Vivimos en la última bestia, vivimos en el último metal. Después de este viene el reino eterno de Dios. ¿Entendemos? Por eso, en Hechos, Pedro dijo, estamos en los últimos días. Esta es la fase final de la historia humana. Es la cuarta y última potencia. Ellos entendieron que la profecía después de Roma muestra el reino eterno de Dios. Es por eso que comenzaron a predicar Jesús y Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo que Jesús vino y vivió en la primera fase de la bestia terrible espantosa. Él vivió en el cuarto metal de hierro. ¿Pero en qué fase? En la primera fase, antes de la transición. Él vivía 400 años antes de la transición, de los 10 dedos, de los 10 cuernos, la transición de la invasión de las tribus bárbaras que iban a hacer caer a Roma imperial pagana. Pero nosotros, queridos hermanos, amigos, ¿en qué fase vivimos nosotros hoy en día de esta cuarta bestia terrible y espantosa, de este último metal? Nosotros vivimos en la segunda fase, en la fase final. Para nosotros la transición ya ocurrió hace 1600 años atrás. Nosotros ya vivimos la segunda fase, en la fase del hierro mezclado con el barro, en la fase del cuerno pequeño. En la fase final. Ya no vivimos en Roma, bajo Roma imperial pagana. Vivimos bajo Roma cristiana papal. Es por eso que nuestro llamado y nuestro mensaje es exactamente el mismo que Jesucristo y Juan el Bautista predicaron. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la diferencia que nosotros hoy en día al proclamarlo, lo tenemos que hacer con mucha más urgencia e insistencia, pues el reino de los cielos ya se ha acercado mucho más, ya no hay otra fase. El reino de los cielos está a las puertas. ¿Entendemos esto? En otras palabras, nosotros tenemos que enfrentar la misma cuarta bestia terrible y espantosa que Jesucristo hace 2000 años. Nosotros tenemos que enfrentar el mismo cuarto metal que destruye y desmenuza todo como Jesucristo hace 2000 años. ¡Qué impresionante! Jesús fue tentado en el desierto. Vean conmigo a Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Mateo 4, versículos 8 y 9. La última tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesucristo? Todos los reinos de la tierra y su gloria. Solamente Jesús tenía que postrarse ante Lucifer. ¿Cómo lo describe esto Lucas? Vean conmigo a Lucas, pues aquí añade un detalle muy interesante. Lucas 4, versículos 5 al 7, donde dice, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesucristo? Los reinos de la tierra. Pero ¿cuál reino estaba en vigencia en ese momento? ¿Cuál era el poder, el imperio que estaba gobernando en ese momento? Roma, la cuarta y última bestia, el cuarto y último metal. Lo que el diablo le ofreció a Jesucristo fue el control de Roma. El diablo le ofreció a Cristo Roma, pero Cristo rechazó. Y el anticristo
aceptó. A ver, entendemos esto bien. Cristo rechazó Roma y el anticristo se apoderó de Roma y de la institución que representa. ¡Qué impresionante! Ahora podemos entender mejor cuando en 1 de Juan 2:18 leímos cuando Juan dijo, ya es el último tiempo, hijitos, y la manifestación del anticristo. Pues el anticristo se manifestó recién en la cuarta y última potencia, en el cuarto y último reino. No en Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Es una manifestación que ocurre ahí en la última fase de la historia humana, en Roma. Qué impresionante. Cuando Cristo rechazó, el diablo se vengó de Jesucristo, lo clavó en la cruz. Comenzó a perseguir a todos sus seguidores. ¿A través de quién? Roma. Y entonces destruyó la ciudad y el templo. ¿A través de quién? Roma. La bestia terrible, espantosa, que desmenuza y destruye todo. Y entonces, si vamos juntos a Apocalipsis 12, versículo 9, donde habla que el gran dragón es arrojado fuera del cielo a la tierra. Ustedes pueden ver en sus casas esta maravillosa profecía impresionante. Y Jesucristo dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando ya Cristo murió en la cruz y ya el diablo no tenía acceso para seguir acusando a los hermanos en el cielo. Es ahí donde fue lanzado fuera el gran dragón, fuera el diablo. Y es ahí, y ahora fíjense bien, donde el diablo, acerca del diablo se le dice algo muy interesante. Vean conmigo Apocalipsis 12. Pues este versículo se aclara aún más ahora en nuestras mentes, donde dice en Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo ¿qué cosa? Que tiene poco tiempo. ¿Por qué el diablo supo que tenía poco tiempo? Porque el diablo también es maestro de la profecía y la historia. Él sabía que ha sido lanzado fuera del cielo durante la cuarta y última bestia, durante el cuarto y último metal. Él sabía que ahora solo podía desarrollar, implementar y terminar sus planes con Roma, porque ya no había otro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia habían caído. El diablo sabe que tengo poco tiempo, me queda esta última potencia para desarrollar mis planes en la tierra. ¡Qué impresionante! Ahora, cuando nuestro amigo el profeta Daniel dio los nombres a las bestias de la secuencia de Daniel 7, a Babilonia lo representó como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo. Son todos animales naturales del reino animal. Pero entonces para la cuarta, la bestia terrible y espantosa, Roma, no se le ocurrió un nombre para darle un nombre, porque esto es algo anormal, no es natural. Y simplemente describió bestia terrible y espantosa y lo dejó ahí, no sabía qué nombre asignarle. Y es ahí donde Juan en el Apocalipsis sí le encontró un nombre. Si ustedes leen en Apocalipsis 12, versículos 4 y 5, y ven que ahí Roma es nombrado el dragón, y ahí se aclara. Pues dice ahí en estos versículos que el dragón se paró frente a la mujer, la iglesia, que estaba para dar a luz un hijo. Jesucristo estaba por venir a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Roma quería destruir a Jesucristo tan pronto como naciese. Y entonces ustedes recuerdan, fue a través de Herodes, la matanza de los niños. Pero el ángel intervino y huyeron a Egipto. De todas maneras sigue el versículo, y ella, la mujer, dio a luz a un hijo varón, Jesucristo. Luego dice,
y fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto ya después de su crucifixión, después de su resurrección, cuando ya ascendió al cielo. Y ahí vemos que San Juan, a esa potencia que destrozó a Jesucristo y lo persiguió, le dio el nombre de el dragón. Daniel, la bestia terrible y espantosa. Juan, el dragón. Qué impresionante. El diablo mismo se apoderó de Roma y llegó a ser su reino principal. ¿Por qué? Porque esa potencia llegó a tener el nombre del dragón. Y el dragón, según Apocalipsis 12:9, símbolo del diablo. Es a través de la cuarta bestia terrible y espantosa que el diablo está actuando desesperadamente, sabiendo que tiene poco tiempo hacia el reino eterno de Cristo que está por venir, en un muy cercano futuro. Yo les quiero mostrar ahora un poco el contraste. Cuando Mateo, el evangelista, habla acerca del reino eterno de Dios que va a venir, que viene después de Roma, cada vez lo describe de la siguiente manera: el reino de los cielos. Una y otra vez en el libro de Mateo, el reino de los cielos. Siempre aclarando que cuando él habla de un reino celestial, no de un reino terrenal. El reino de Dios. Y cuando Marcos, Lucas y Juan, los siguientes 3 evangelistas, hablan acerca del tema, todo el tiempo lo describen y lo aclaran como el reino de Dios. El reino de Dios. Aclarando cada vez, no es un reino de hombres. No es de esta tierra. Es por eso que cuando Jesús se enfrentó a Pilato, el representante de Roma en aquel entonces, en Juan 18:36, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Aquí le dijo a Pilato, representante del reino, de Roma, de la tierra. Qué impresionante. Entendemos el contraste. Nosotros estamos esperando el reino eterno de Dios que viene una vez cuando Roma caiga, cuando la cuarta potencia caiga, en el retorno de Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos al Mateo capítulo 6, al Padre Nuestro, aquella oración ejemplar que es orada tantas veces todos los días en el mundo. Mateo 6, versículo 9. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración va dirigida al Dios eterno que está allá arriba en el cielo. Santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga, ¿qué cosa? Tu reino. Venga tu reino. Pues la venida del reino de Dios está aún en el futuro. Esto es impresionante. Cuando los cristianos oramos, venga tu reino. ¿A qué se refiere? Se refiere que el reino de Dios viene tras Roma. Y hoy en día, tantos católicos en todo el mundo oran esta oración: venga tu reino. Y tienen que abrir sus ojos que el reino de Dios está por venir pronto, realmente. Jesús viene pronto. Versículo 13 sigue diciendo: porque tuyo es el reino, el verdadero reino celestial, es de Dios, del Padre. Eso es impresionante. Luego Jesús sigue diciendo en Mateo capítulo 23 lo siguiente. Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aclarando una y otra vez, no debemos llamar a nadie aquí en la tierra Padre, Padre nuestro, porque solo tenemos un Padre celestial. Pero aquí se refiere a un nivel espiritual, a un nivel religioso. No hay nada malo en que tú digas a tu papá, padre o papá. Yo soy de Alemania. En Alemania decimos papa a nuestro papá.
Entonces, no hay nada malo en decir eso a un nivel normal, pero sí se convierte en un problema si lo hablo en cuestiones espirituales religiosas. Padre, Papa. En el sentido de que es algo ya de veneración, de reverencia, algo ya religioso, como reemplazando al Padre Celestial. Eso es un problema. Es por eso que cuando Jesucristo en San Juan capítulo 17, versículo 11, hizo su impresionante oración, vengan conmigo, Juan 17, versículo 11, ahí él menciona esta palabra que solo aparece una vez en la Biblia, Padre Santo. Dice aquí en su oración, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En toda la Biblia, solo aquí, por única vez, se utiliza esta expresión, Padre Santo. Y es en la oración de Jesucristo a su Padre Celestial. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó en la historia humana? Ustedes saben, como vimos hace unos instantes, en la segunda fase de Roma, tras la transición de Roma imperial a Roma papal, a quien hoy en día, aquí en la tierra, se le dice Padre, o Padre Santo, o Papa. Ustedes saben muy bien, al representante de Roma en la tierra, al representante del cuarto metal, al representante de la cuarta y última bestia en la tierra. Eso es impresionante, eso es un hecho, eso es algo que no podemos negar, es algo que yo no estoy diciendo, es algo que Dios dice en su santa palabra, que yo solo simplemente estoy transmitiendo y que todos sabemos. Qué impresionante. Ahora, yo les quiero dar un ejemplito. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, ahí nos habla acerca del segundo mandamiento y nos habla de que Dios prohíbe que nosotros tengamos imágenes, ídolos, prohíbe que nos inclinemos ante ellos, que los veneremos, que los honremos. Pero no nos prohíbe, es algo totalmente diferente, tener, por ejemplo, una foto de tu mamá o una ilustración de Jesucristo, mientras que tú no la veneras, mientras que tú no te inclines a ella, mientras que tú no le rindes adoración. ¿Y qué pasó? Ustedes saben, Roma eliminó también este segundo mandamiento. Pues si ustedes comparan en la palabra de Dios los 10 mandamientos en Éxodo 20 con los 10 mandamientos del catecismo romano, ya no existe este segundo mandamiento de la prohibición de venerar y adorar, inclinarse a imágenes. Qué impresionante. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuándo viene el reino eterno de Dios? Aquel reino que estamos esperando, aquel reino que Jesucristo y los discípulos ya esperaban hace 2000 años. ¿Cuándo llegará? Mateo 25 nos lo revela. Vengan conmigo a Mateo 25, versículo 31. Y qué maravilloso, aquí aclara la palabra de Dios. Mateo 25, 31. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Él venga en su retorno, cuando la simbólica piedra de Daniel 2 caiga. Y un poquito antes en Mateo capítulo 19, versículo 28, lo describe de esta manera. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Cuando Jesucristo retorne y se sentará en su trono de gloria. Amén. Y eso es lo que nosotros esperamos. El reino eterno de Dios que está por venir muy pronto. Yo les quiero decir una cosa muy interesante. Jesús, cuando nos dio las parábolas, tuvo una intención muy específica para revelarnos algo. En el libro de Mateo capítulo 13 encontramos 7 parábolas. Todas ellas inician con el reino de los cielos es semejante a,
el reino de los cielos es semejante a, y así luego relata las parábolas. El reino de los cielos, es decir, el reino eterno, cuando finalmente venga. Y ahora, escuchen esto, las 7 parábolas toditas culminan, terminan, llegan a su clímax. ¿Cuándo? Al final, en el retorno de Jesucristo tras Roma. ¡Qué impresionante! Pues el reino de los cielos que viene tras Roma excluye Roma. Roma no es parte del reino de los cielos, es el opuesto. ¡Qué impresionante! Cuando el Padre nuestro oramos, venga tu reino, esa promesa del reino de Dios, para que venga de una vez, que colapse el cuarto y último, y que venga el reino eterno de Dios. Y las parábolas que encontramos ahí, en Mateo capítulo 13, la primera nos habla del sembrador. Y la parábola del sembrador muestra que cada ser humano tomará su posición. Y finalmente hasta la siega. Y la siega es el fin y el clímax. Luego, en el versículo 30, la parábola del trigo y de la cizaña. Y ahí muestra Jesús que el reino de los cielos llega finalmente cuando la cosecha es madura. Hay un proceso que llega a un clímax, que es el retorno de Jesucristo, el reino eterno de Dios, el reino de los cielos. Luego en el versículo 32 nos habla de la parábola de la mostaza. Y dice, cuando el árbol terminó de crecer. Y ahí finalmente se dio siempre el proceso, llegando al clímax final. Ahí es el reino eterno de Dios. Luego, la siguiente parábola, versículo 33, la levadura. Cuando todo es leudado, entonces ocurrirá. Luego, en el versículo 44, la parábola del tesoro escondido. Recién cuando el tesoro es comprado y adquirido, entonces. Y luego, en el versículo 46, la perla. La parábola de la perla, recién cuando ella es adquirida, entonces el reino de los cielos. Ahí nos muestra que debemos invertir todo para no perdernos el reino de los cielos. Porque es como un tesoro escondido, es una perla de gran precio que debemos adquirir. Versículo 48 nos habla de la red, la parábola de la red. Recién cuando la cosecha termina y son separados buenos y malos, buenos y justos, malos y justos. Recién ahí el reino eterno de Dios. Una y otra vez, el acceso al reino celestial es al fin del mundo, al fin de la siega. ¿Y cuál es el acceso para el reino de los cielos? Todas esas parábolas tienen implícito el mensaje de la reconciliación con Dios y con el prójimo. Debemos nosotros encontrar el perdón divino, la misericordia divina que nos ayuda para que cada uno de nosotros ahí en esta tierra, viviendo bajo la cuarta y última potencia, podemos en nuestro corazón, en nuestra mente, tomar la decisión de ser parte del reino eterno de Dios. Ahora, cuando Jesús comenzó a proclamar esto, en Marcos capítulo 1, vengan conmigo a leer, Marcos capítulo 1, pues es muy significativo. Él da aquí una palabra que conocemos muy bien, pero que ahora vamos a poner en un contexto quizás hasta ahora no tan conocido. Marcos 1, 14 y 15, hablando acerca de la proclamación de Juan el Bautista, cuando él comenzó a predicar, dice aquí el versículo 14. El versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué impresionante. Aquí él comenzó a predicar, ¿qué cosa? El evangelio del reino. Pues el evangelio, ustedes conocen la palabra, significa buenas nuevas. Evangelio significa mensaje feliz. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio del reino. Y vino a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio es que Roma caerá y el reino eterno comenzará.
Cristo pronto retornará. ¿No es maravilloso? Ese es el reino, eso es el evangelio del reino. Y entonces Jesucristo explicó y enseñó que hay un plan de salvación impresionante para cada ser humano, para ser parte de ese reino eterno. Y luego cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, ¿qué les envió a predicar? Lucas 9. Qué impresionante. Lucas 9, versículo 1. Cuando el Señor ya comenzó a enviar a predicar los 12, en el versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y cuando Jesús envió a los 70, ven conmigo a Lucas capítulo 10, igual al versículo 1, donde dice que también envió a otros 70, y el versículo 9 nos indica, sanad a los enfermos, quien ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cada vez cuando Jesús envió a los 12, a los 70, etc., siempre los envió con el mismo mensaje: predicad que el reino de los cielos se ha acercado, predicad que el reino de Dios está cerca. ¿Y a dónde fueron a predicar? Ellos vivían en una provincia del Imperio Romano. Ellos fueron a predicar a las personas que vivían bajo Roma. Y entonces, para que todos ellos puedan entender, esto no es todo. Después de esto vendrá algo mejor, el reino eterno de Dios. Por eso en Mateo 24:14 nos habla que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio hasta todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vez que todo el mundo, todas las naciones entiendan el evangelio del reino, de que está por venir el reino eterno de Dios, y que el cuarto, que es vigente actualmente, caerá, entonces será el fin. Apocalipsis 14, el evangelio eterno que tiene que ser proclamado a la humanidad. Qué impresionante. Y lamentablemente en su proclamación de los discípulos y apóstoles, ellos iban a enfrentar mucha oposición. Si ustedes leen Mateo capítulo 10, ahí nos indica que ellos iban a ser rechazados en su proclamación de este evangelio, que iban a ser perseguidos, que iban a aparecer como entre lobos, que iban a ser entregados en concilios, sinagogas, que iban a ser azotados, que iban a tener que aparecer ante gobernantes y reyes, que iban a ser aborrecidos y matados. Porque todo aquel que predica que el reino de los cielos se ha acercado y que la cuarta potencia, Roma, ahora en su segunda fase, caerá, experimentará también estas consecuencias. ¿Saben? Jesús dice en el versículo 22 ahí mismo, pero el que persevera hasta el fin será salvo. El que aún con todas estas situaciones adversas y difíciles persevera hasta el fin, hasta el reino eterno de Dios, será salvo. Y es por eso que Jesús dice en Mateo 28:20, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta mi retorno, hasta el inicio de mi reino eterno que hemos ido proclamando durante siglos. Qué impresionante, qué maravilloso. Lamentablemente, los que fueron predicando el evangelio del reino a lo largo de los siglos, durante la cuarta bestia terrible espantosa, ya sea en la primera o en la segunda fase, todos han vivido persecución. Todos han vivido persecución por parte de Roma. En Hebreos 11 nos aclara esto y nos ejemplifica esto un poquito más. Hebreos 11 nos habla de todos los grandes hombres de la fe, de tantos ejemplos de grandes patriarcas, hombres de la fe, profetas también. Y dice ahí que todos ellos eran como peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? Porque dice que ellos esperaban una patria mejor.
la patria celestial. Ahí indica que ellos esperaban la Santa Jerusalén, porque ellos entendieron que su verdadera ciudadanía es la patria celestial. Todos ellos. Igual a lo largo de la primera bestia, Babilonia, la segunda Medo-Persia, la tercera Grecia, la cuarta Roma, todos eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y tú también, y yo también, porque esperamos una patria mejor, una patria celestial, el reino eterno de Dios, donde mora la justicia. Les pregunto, ¿debemos ser nosotros patriotas? ¿Sí o no? Yo pienso que sí, porque tenemos una patria celestial. Debemos ser patriotas de esa patria celestial. No debemos ser patriotas de las patrias terrenales que caen, que se modifican, que cambian, que aparecen y desaparecen. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Debemos ser cada uno de nosotros de la patria celestial y esperar que Cristo ya venga pronto. Y eso es lo que ocurrirá. Los judíos, hace 2000 años, pensaron que el Mesías, cuando vendría, los liberaría ¿de qué? Del yugo romano. Porque estaban bajo la opresión romana, tenían que pagar tributos, impuestos. Pero, ¿estaban ellos equivocados o no? ¿El Mesías vendría a liberarlos del yugo romano, de la cuarta bestia terrible espantosa, sí o no? Claro que sí. Solo que ellos no entendieron que no iba a ocurrir en la primera fase, sino en la segunda y final fase. Eso es lo que ellos no entendieron. Por eso cuando Cristo vino, ellos no le aceptaron, porque pensaban que Jesús iba a venir y les iba a liberar del yugo romano. Entonces ellos tomaron por sus propias fuerzas el asunto en las manos. Había, por ejemplo, los celotes, que luchaban como una milicia más o menos contra la opresión de Roma y mataron a algunos de los legionarios y fueron también perseguidos y matados. Ellos luchaban contra Roma, que ellos consideraban su enemigo. Y ellos esperaban que el Mesías, según las profecías, iba a liberar. Y tenían razón, pero no en la primera fase, sino en la segunda. Pues cuando vuelva Jesucristo en su retorno, ahí el Mesías nos liberará del yugo romano. Amén. Ahí es donde ocurrirá. Ahí Jesús vendrá con todos sus ejércitos celestiales. En aquel entonces, cuando Jesús habló a Pilato y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, ahorita enviaría 12 legiones y me rescatarían. Pero en este momento todavía no es el momento. Pero sí en la segunda fase, en mi retorno. Cuando caiga la piedra, en el Armagedón final, cuando retorne Jesucristo, ahí nos liberará finalmente del yugo romano. Y nuevamente no seremos nosotros que tenemos que luchar. Dios luchará. Jesucristo luchará con sus ejércitos. Nosotros solo estamos aquí ¿para qué? Para predicar, para enseñar estas verdades, para que otras personas entiendan que hay algo más que existe actualmente. Hay algo más que es el reino celestial, el reino eterno de Dios, donde nosotros pertenecemos y donde nosotros iremos a morar muy pronto. Así que Israel lamentablemente no entendió en aquel entonces las profecías. Y es por eso que cometieron esos errores. Pero nosotros, gracias a Dios, ya podemos conocer y entender las profecías mejor. Ya han pasado 2000 años más. Ya vivimos en el tiempo donde la ciencia aumenta de una manera impresionante. También la ciencia bíblica y profética. Pero Jesús hace 2000 años no los dejó a ciegas a su pueblo. Jesús dio varias parábolas para que sus discípulos, sus seguidores no se confundan. Él no quería que ellos piensen que su retorno y la liberación del yugo romano iba a ser inmediato. Pero el pueblo no entendió. Jesús dio, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados en Marcos
12 y Marcos 13, donde dice que Jesús en la parábola se fue lejos. Luego en el versículo 34 y 35 del capítulo 13 dice, yéndose lejos, dando a entender, no piensen que el retorno va a ser inmediato, rápido. Jesús entendía que había dos fases. Jesús entendía bien el libro de Daniel. Él sabía que la cuarta potencia, la de hierro, tendría que pasar primero la transición de los 10 dedos y luego la fase del barro entrar antes que retorne Jesucristo. Jesús sabía bien que la cuarta bestia terrible, espantosa, tenía que primero crecerle los 10 cuernos que aún estaban en el futuro, que luego iba a venir el cuerno pequeño y que recién al final la bestia iba a ser destrozada y el reino eterno iba a comenzar. Jesús sabía bien estas cosas. Por eso en esta parábola Él dijo, no sabemos cuándo, al anochecer, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o a la mañana. Él dio a entender, se va a retrasar, va a ser tarde, no va a ser la hora que ellos esperaban. Luego dio la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículo 5, diciendo, se tardó. Y luego en el versículo 6, a medianoche, siempre dando a entender, no crean que es tan inmediato. No crean que ahora, yo como Mesías, dijo Jesús, voy a liberar nomás ya del yugo romano. Y luego en otra parábola de los talentos, dio aún palabras más claras. En la parábola de los talentos, Mateo 25, versículo 14, yéndose lejos, dice ahí en el versículo 19, después de mucho tiempo volvió. Así que Jesús intentaba a través de diferentes parábolas sacar el concepto de los hebreos que iba a ser rápido, inmediato. No, Jesús sabía, falta la transición, falta un buen tiempo todavía. Pero la transición ya se dio, ya vivimos la fase final. Cristo viene pronto, muy pronto, mucho más cerca. El llamado es mucho más urgente. Entonces, quiero concluir analizando cómo podemos entrar en aquel reino de los cielos. Jesús y Juan el Bautista ya predicaron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma condición es para nosotros hoy. Debemos arrepentirnos para entrar en el reino de los cielos. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y abandonarlos y vivir una vida como Dios quiere en este mundo. Cada uno tiene que analizar su vida, en qué estoy fallando, en qué estoy mal. Entonces cambiar eso si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos. Y Jesús lo ejemplificó de esta manera hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Pues en San Juan capítulo 3 tuvo una reunión y una charla muy importante. Y decía aquí en los versículos 3 y 5. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allá encontramos una segunda condición, que en realidad es la misma. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 sigue diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo de agua y de Espíritu, no podemos ni ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa todo esto? Nacer de nuevo de agua. Pues el bautismo, bautizarse según la palabra de Dios, reconocer la verdad, salir de Roma, bautizarse y entender que Cristo ya viene. Pero también nacer del Espíritu, un nuevo nacimiento real. Que tus pensamientos, tus objetivos, tus planes se vayan modificando y cambiando según la voluntad de Dios. De ya no seguir haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer. Entonces, una lista, una ejemplificación encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 6. Pues aquí nos indica en los versículos 9
y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El nuevo nacimiento, nacer de agua, nacer del Espíritu, arrepentirnos, incluye dejar de ser injustos. Si nosotros somos injustos, no entraremos en el reino de Dios. Somos injustos con nuestros prójimos. Somos injustos entre nosotros, en la familia, en la iglesia, los líderes religiosos. Miren cómo sigue. No erréis, dice Pablo, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie que no abandona su estilo de vida pecaminoso entrará en el reino de Dios. Cristo ya viene, pero la gran esperanza está en el versículo 11, donde Él dice, y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos los que entran en el cielo serán personas que dejaron de ser injustas, personas que dejaron de ser fornicarias, personas que dejaron de ser idólatras, que dejaron de ser adúlteros, que dejaron de ser afeminados, que dejaron de echarse con varones, que dejaron de ser ladrones, que dejaron de ser avaros, que dejaron de ser borrachos, que dejaron de ser maldicientes, que dejaron de ser estafadores. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos entrar en el reino de Dios? A ver, yo quiero ver alguna decisión, alguna mano. Yo ya levanto la mía. Yo quiero entrar en el reino eterno de Dios. Mi patria celestial está ahí arriba, no aquí en la tierra. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero dejar atrás todas las cosas de la tierra. Y ustedes también deben tener ese mismo deseo. Y así llegaremos hasta el final. Y Jesucristo va a volver. Y vamos a tener entrada amplia en el reino de los cielos. Y vamos a ir finalmente el reino eterno de Dios. Después de todos los reinos terrenales. Idólatras y violentos y bélicos y orgullosos y vanidosos. Y ahora finalmente el reino eterno de Dios, que nunca más caerá, que nunca será dejado otro pueblo, será eterno. Roma caerá y Cristo volverá. Aleluya. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a tomar nuestras decisiones. Y que todos nosotros entraremos en el reino de Dios. Amén. Amén. Cansado estás de intentar, sin lágrimas para llorar, frustrado como yo, insiste en orar a Él con el sentimiento y elevar tu voz a Él.
efecto del dolor que ciega tu mirar y que derriba todos tus sueños y felicidad. Quiero ser esa brillante luz y calmar la agonía de tu corazón. Quiero ser esa mano que te acaricia suavemente al hacerte dormir. Quiero ser tu motivación y la fe, animarte a vivir en paz. Quiero apenas ser tu Dios que todo hará. Yo sé que puede ser difícil, mas no conozco imposibles. Estoy a tu lado, oyéndote clamar, en la esperanza en que me dejes ayudar. Quiero ser esa brillante luz y calmar la agonía de tu corazón. Quiero ser esa mano que te acaricia suavemente al hacerte dormir. Quiero ser tu motivación y la fe, animarte a vivir en paz. Quiero apenas ser el Dios que todo hará. Solo quiero ser tu Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene muy pronto. Mi oración es que todos hayamos entendido esta realidad, que vivimos en la fase final de la historia humana. Muy pronto Jesús va a volver y todos nosotros debemos estar ahí con Él, presentes. Nadie debe quedar atrás por no haberse arrepentido, por no haber cambiado su vida. Sería terrible. Yo quiero terminar con una oración. Les invito a que podamos postrarnos de rodillas y hablar con Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, el Rey eterno y celestial. Ante Él toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nosotros podemos esperar tu reino celestial, divino y eterno, que muy pronto llegará. Esta historia terrenal, humana, terminará muy pronto. La cuarta bestia, el cuarto metal, también pronto llegarán a su fin. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Quiere aferrarnos a estos reinos terrenales, pero nuestra patria celestial, te pedimos que cada uno de nosotros pueda hacer las cosas de manera seria con Dios, experimentar el nuevo nacimiento de agua y de espíritu, dejar atrás todas las cosas malas y pecaminosas para tener entrada amplia en el reino de los cielos, para no solo verlo, sino entrar en él y heredarlo y tener la patria eterna celestial junto con todos los hijos de Dios que en el pasado
ya fueron al descanso a lo largo de los siglos y de los milenios en esta misma fe. Te damos gracias, te pedimos el perdón de nuestros pecados y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pronto vendrá Cristo, muy pronto vendrá. Finalizaremos con el himno número 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad.